cualquiera, independientemente de su estado, de su posición económica, de su salud, puede ser un discapacitado en cualquier punto de su vida y de hecho en cualquier punto del día. De plano no hay espacio para circular una silla de ruedas aquí mismo dentro de la colonia. Las banquetas no son las más adecuadas, se dificulta el mover la silla de ruedas. Sí, a veces se tienen que bajar por las rampas de las cocheras, a veces nos hemos tenido que ir por el arroyo de la calle con la silla de ruedas porque no hay espacio para que circule la silla. A veces sí nos vemos con otras dificultades, como por ejemplo también cuando llevamos a los niños a los hospitales, a un consultorio, pues a veces sí es detener el tráfico. Hola amigos, ya regresamos a Panorámico, seguimos con Carlos Roque hablando sobre gestión urbana y ciudades excluyentes. Carlos, en el bloque anterior yo te preguntaba, ¿qué podemos hacer los ciudadanos en el tema de gestión urbana? Y quiero que por favor, no tengas miedo a extenderte porque me parece una pregunta bastante importante. Sí, muchas gracias por no limitar el tiempo, pero creo que es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Al ver, por ejemplo, cuestiones así que este tema de gestión urbana se puede tal vez interpretar como algo muy complejo de, bueno, yo no soy arquitecto, no soy urbanista, no sé de planeación de ciudades, pero lo que sí sabemos, por ejemplo, es que cuando voy caminando en una banqueta, pues de repente veo un carro estacionado, o sea, sentimos y vivimos todos esos problemas que son consecuencia de la falta de planeación urbana. Estábamos viendo esta cuestión de exclusión de la infraestructura de las banquetas con las sillas de ruedas, ¿no? Pero no solo pasa con las sillas de ruedas, sino pasa con las bicicletas, pasa con otros medios de transporte. Entonces, tal vez podríamos pensar que una persona común y corriente no puede hacer mucho para poder hacer que los presidentes municipales o alguien del gobierno se ponga de acuerdo y pues hagan banquetas más anchas, ¿no? O que hagan ciclovías o que hagan X o Y. Pero afortunadamente tenemos ejemplos muy buenos en la ciudad de grupos que se han organizado para construir ciclovías y hacer que las hagan oficiales de acuerdo a un plan de movilidad no motorizada. Tenemos grupos que se han organizado para evitar que se hagan obras que benefician a los autos y que dividen a la ciudad, como es el caso de la Vía Express, que se organizaron distintos grupos ciudadanos e impidieron este proyecto. Hay varios ejemplos de cosas que se pueden hacer si las personas se organizan y se informan sobre qué es lo que está pasando en cuestión de esas decisiones de movilidad o de planeación de ciudad. Pero algo mucho más sencillo que eso es simplemente, por ejemplo, los comités vecinales en cada colonia. Hay personas en la colonia Chapalita que están muy bien organizadas y el ayuntamiento gestiona, o antes de hacer cualquier cosa u obra en su colonia, les pregunta a los vecinos, oye, a ver, aquí ¿cómo ves? Porque ellos son los que saben lo que está pasando y saben lo que necesitan. De hecho, hay iniciativas que se llaman presupuesto participativo, que les preguntan en qué se quieren gastar el dinero que tienen asignado para obras los ayuntamientos a los colonos, ¿no? Entonces, son formas de participación que se están probando en otros países. Aquí creo que se hizo en un municipio eso del presupuesto participativo, pero lo que más les podríamos decir es que para que exista organización como ciudadanos normales necesitamos conocer al vecino, ¿no? Es decir, cuántas personas o cuántos no conocemos a las personas que viven alrededor de nuestra casa, ¿no? Muchas veces tenemos años viviendo en un lugar y no saben de quién es la persona que vive a un lado o enfrente. Sí, no hay comunicación. Exacto, entonces empezando de ahí, crear esos vínculos con la comunidad, con tus vecinos, se pueden dar cuenta de qué problemas hay en la colonia y qué se puede hacer para resolverlos. Y una vez organizados como colonias, hay muchísimos grupos ciudadanos que en conjunto con los colonos que saben la situación del lugar donde viven, pueden lograr gestionar muchísimas cosas, porque finalmente el gobierno como gestor no puede hacerlo todo, no puede producir todo, lo que necesita es ayuda en esta
en todo este contexto muy complejo de las ciudades, ¿no? Claro. Y cuando el gobierno escucha y los ciudadanos están organizados, es como la mejor mancuerna para que haya esta buena gestión urbana. Sí, exacto. Exactamente. De hecho, hay un término que se usa mucho, que es el término de gobernanza, que tiene que ver con gobernar, pero con distintos principios, que son la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, pero también la participación y la seguridad. O sea, son principios que ya no es la clásica visión de que el gobierno me tiene que dar o tiene que construir una calle, sino es llegar y proponer o establecer qué es lo que se requiere y qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? Sabes que me parece muy pertinente esto que dices de eficientar la comunicación, porque muchas veces vemos en la calle que no hay rampas o hay baches o está feo y pensamos o que es normal o no sabemos ni con quién quejarnos o qué hacer al respecto. Entonces creo que es una muy buena manera empezar con tus vecinos. Como dices tú, a veces ni sabemos quiénes son nuestros vecinos. Claro. ¿Y cómo va a hacer algo el gobierno si nosotros no exigimos, ¿no? Al final es una democracia. Me parece muy, muy importante eso. Sí, y pues para terminar, básicamente la participación ciudadana, digamos que se trata de participación ciudadana, no es algo de estar en la grilla o estar, digamos, en los partidos políticos. Muchas veces cuando escuchamos política, por ahí sacaron un estudio que hicieron con los universitarios, escuchamos la palabra política y pensamos en corrupción, en los políticos, en las elecciones, pero nosotros podemos hacer política por el simple hecho de ir y demandar que haya un bache o de exigir organizarnos como colonos para que se arregle no solo un bache, sino una situación de inseguridad, por ejemplo, en una colonia. Eso ya es hacer política, porque básicamente estás incidiendo en las decisiones que toma el gobierno. Por supuesto. También un cambio que me parecería importante, y a ver, ¿tú qué opinas? Es un cambio cultural o sociológico, podría ser, porque se están haciendo vías para la bicicleta, ciclovías, que me parece padrísimo, y aún así yo no me animo a salir a la calle en bicicleta. Claro. Sí, pero se tiene que crear un contexto, o sea, un contexto que un ayuntamiento o un gobierno local puede generar, que es decir, darle más seguridad a ese carril, por ejemplo, o que haya un carril en primer lugar para que haya ciclistas, ¿no? Porque si te quieres ir de tu casa al TEC, es imposible porque no hay la infraestructura. Entonces, es una forma de participar. Hacer política, comunicación y cambiar el contexto. Cambiar el cassette. Podría decir. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en Panorámico. Muy, muy interesante todo lo que nos acabas de comentar. Muy pertinente también me parece. Y bueno, cuando quieras regresar al programa, yo encantada. No, muchas gracias por la invitación. A ustedes también, gracias por habernos visto y nos vemos la próxima semana en Panorámico. Soy Florencia Durón y que tengan muy buen día.